Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo. Señores, hoy tenemos como invitados a dos doctores, Jairo González, quien es presidente de la Sociedad de Emergenciólogos, y al doctor Marino Estrella, quien también es emergenciólogo. Con ellos hemos hablado de interesantes temas, sobre todo sobre un simposio que se va a llevar a cabo sobre prevención y manejo del trauma por accidentes de tránsito, que es un dolor de cabeza, José Tomás, en el país y sobre todo nos tiene en el ojo del mundo. Pero mi querido compañero tiene una preguntita. Bueno, primeramente usted hablaba de que va a ser el sábado día 20 dijo la sala donde va a ser celebrado, pero no dijo el lugar exacto donde Es en el Salón Delgado Villini del Hospital General Plaza de la Salud. Ese salón está en el edificio de atención primaria del Hospital Plaza de la Salud. Bueno, y es un lugar muy céntrico porque está justamente Sí. en el ensanche La Fe, en la José Ortega y Gasset, en todo ese tramo por ahí, bastante céntrico, donde hay muy cerca inclusive estaciones del metro de Santo Domingo para que la gente llegue. Bueno, hablamos de traumas, todas esas Tú lesiones. sabes, escúchame, José Tomás, que te interrumpa. Quiero aprovechar esa preguntita de la Plaza de la Salud porque yo tengo más bien que darle una recomendación, y escúchame para que tú entres en tu pregunta, para cerrar el tema de la Plaza de la Salud. Tú sabes que yo recientemente tuve una situación con mi padre que lamentablemente falleció y lo comentamos detrás de cámara. Mi padre falleció en la Plaza de la Salud, pero he visto que en la Plaza de la Salud hay un tema en las emergencias. Y es que no hay como una humanización por parte de los médicos. En mi caso, mi padre se estaba asfixiando y vi que pedí ayuda a las enfermeras, viendo la edad, viendo la condición, y se quedaron igualitas, pero también lo veía en otros casos que también han pasado allá adentro, en la Plaza de la Salud. Y quería saber su opinión, no tan solo en la plaza, sino que también he escuchado en otros lugares, de que los médicos se han deshumanizado en ese sentido. O sea, si yo no le hablo duro a las doctoras y a las enfermeras que estaban presentes allí, mi padre se moría delante de ellas y nada pasa. O sea, se ha deshumanizado totalmente a los médicos. ¿Qué es lo que está pasando? Con todo el respeto, no digo por ustedes, pero por la Pero experiencia los que he médicos tenido. o algunos, ¿verdad? Porque Los médicos, tengo que decir los médicos, en este caso a ellos, claro, no lo voy a involucrar porque o sea, no he tenido experiencia con ustedes, pero sí he visto, en este caso, principalmente, yo que lo vivo en la Plaza de la Salud, los médicos se han deshumanizado en lo que es las emergencias, y también he escuchado en otras emergencias de hospitales públicos que también tienen el trato así mismo con los pacientes. Mira, realmente no se puede tapar el sol con un dedo. Esto está sucediendo en algunos centros de salud. Yo pienso que nosotros los médicos tenemos que retomar eso. Quizás por la gran cantidad de pacientes que tenemos ahora mismo, en cualquier emergencia del país que lleguemos, están totalmente abarrotadas. Pero eso no tiene que dañar esa parte, esa relación médico-paciente. Ahora mismo sabemos que por ejemplo, hay una resolución ministerial donde debe hacerse triaje en todas las emergencias. Debe hacerse triaje y se debe clasificar el paciente, porque como tenemos muchos pacientes en emergencia, tenemos que darle la oportunidad al paciente que esté en peor condiciones de que siga viviendo y atenderlo primero que los otros. Perdón, para que la gente entienda que no necesariamente tiene que entender esta expresión. Sí. ¿Qué es el triaje? La clasificación del paciente de acuerdo a su gravedad con la que llega. Exacto, el triaje es un método de selección y clasificación, porque pasa eso. Nuestras emergencias están abarrotadas. Muchas veces tenemos 50 pacientes esperando. Y eso muchas veces... Pero eso no pasa en las clínicas. Ojo con esto, doctores. O sea, no quiero que crean que yo lo estoy presionando en nada ese sentido, pero es mi deber cuestionar, porque la población lo hace. O sea, aquí, por ejemplo, usted va a una clínica y porque usted está pagando su dinero, lo atienden inmediatamente, pero aquí en los hospitales, porque tal vez son gente pobre, humilde, que no tienen los recursos, te dejan ahí hasta cuando quieran. Incluso hemos visto que de un día para otro hay personas que amanecen en una emergencia esperando que lo atiendan. Yo he recibido esas denuncias, incluso he tenido que llamar a algunos colegas en los hospitales para que atiendan a un paciente que está ahí esperando desde un día antes o desde ese mismo día. Entonces, hay una cuestión, aparte de humanidad, o sea, no se le está dando tal vez la atención que se debería de dar a uno de esos pacientes, tal vez porque son pobres de escasos recursos. Estamos hablando de hospitales, digo yo.
¿Qué usted cree? Bueno, sí, es como te digo, no se puede taparse con un dedo, eso pasa en los hospitales, principalmente en los hospitales de la red pública. Entonces, yo pienso que nosotros como médicos tenemos que poner también nuestra parte en eso Claro. y vernos en el lugar del paciente. Claro. Pues como decía el doctor Estrella, fuera de cámara, nosotros en algún momento seremos pacientes. Y Puede tenemos ser tu mamá, tu papá, tu hermano. ¿no? exactamente. Cualquier familia. Entonces, en ese momento es que nosotros muchas veces vemos la realidad. Cuando llevamos el paciente nosotros, o nos convertimos en paciente, llevamos el paciente, entonces vemos la realidad, ¿no? Tenemos que ver esa realidad siempre y tratar de darle al paciente lo que se merece en ese momento, porque muchas veces vemos que el paciente, no hablas mal, pero es porque el paciente en ese momento está buscando una ayuda. Si se la prestamos la ayuda, vamos a tener mejores resultados. Le podemos decir, simplemente tienes que esperar un momento por esto y va a entender el paciente. De hecho, ahora mismo vemos que hay médicos que han sido demandados. Regularmente, cuando hay una buena relación médico-paciente, nunca hay la demanda. Porque el paciente muchas veces se indigna cuando no siente ese trato ameno que tenemos que tener, esa relación. Claro, Cuando hay una porque buena respeto relación por la vida humana. médico-paciente, es simplemente el simple hecho de tú escucharlo, de decirle, mira, ¿qué es lo que te pasa? Aunque tú no lo vayas a tratar, ¿Qué es lo que pasa? eso es Mi importante, dos, exacto. ya. Dígame que, mira, espérame tranquilita ahí, que en un momento, ya eso. Y eso es parte de lo que yo le digo del triaje, si se implementa correctamente. El paciente debe abordarse en los primeros 10 minutos. José Tomás, en ese sentido, permiso, ¿será que los médicos, escúchame la expresión, están hartos ya? O sea, van cansados, con problemas, y van allí ya con un nivel de estrés. Es que muchas veces por la cantidad, gran cantidad de pacientes que hay, muchas veces el médico ve el paciente como, no, yo lo voy a atender. Yo vine a atender los pacientes, independientemente. O sea, pero tenemos que entender que nosotros somos una clase que tenemos que trabajar con el paciente, trabajar ese momento del inicio. Hay un programa que trató de implementar el Servicio Nacional de Salud, que es el RAC Triaje, que es recepción, acogida y clasificación. Inmediatamente el paciente llega a emergencia, inmediatamente debe haber un personal que aborde el paciente, que es un personal generalmente de atención al usuario. Ese paciente lo va a dirigir, mira, tú vas a ir ahí, va a facturar, va a hacer lo que tiene que hacer, y allí te va a sentar para que un personal de salud calificado te clasifique. O sea, ese abordaje desde el principio hace que el paciente se sienta bien. Generalmente en la Plaza de la Salud era uno de los lugares, donde mejor se hacía esa valoración. Se hacía. Quizás hay unos médicos buenos allí, pero hace un tiempo que no están asisto. deshumanizados. O sea, la emergencia de la Plaza de la Salud está Pero, deshumanizada. de hecho, totalmente, los pioneros en el país de lo que es el triaje fue Plaza de la Salud. Los pioneros. De hecho, el doctor es egresado de allá. Sí, yo soy egresado de la escuela de la Plaza de la Salud. Realmente, Como hay médicos, hay muchos médicos buenos allí. Es más, los mejores especialistas están allí dentro de la Plaza de la Salud, pero Y hay muchos pioneros de la hay personal emergenciología, muy como deshumanizado allá adentro. el doctor Franklin Gómez, el doctor Josué Hernández, que son formados en la Plaza de la Salud. Y hay muchos que trabajan allá. Hay que evaluar esa parte, porque si pasa en la Plaza de la Salud, que todavía tiene un nivel un poquito Sí, porque superior. como es público-privado, ¿verdad? Exacto. Ese- Yo me imagino en los hospitales de menor nivel. Ay, Porque hospitales tan clásicos como el Mocoso Puello, que va la gente del pueblo. Hospitales como el Salvador Begotier. O sea, hay que revisar esa parte, y yo sé que existe esa deshumanización. De eso no lo voy a esconder. Pero eso es un tema que hemos tratado, por ejemplo, en los últimos años. Estamos hablando de volver a la humanización en el tratamiento del paciente, porque ese primer abordaje, cuando uno llega con un dolor, cuando uno llega con una situación de salud apremiante a un centro hospitalario, sea público o privado, ese primer abordaje, cuando tenemos a un personal que nos recibe y nos dice, mira, te vamos a atender, te va a atender un médico, ¿qué es lo que te pasa? Inmediatamente alguien te pregunta qué es lo que te pasa. Ya uno tiene la clara conciencia de que te están prestando atención, de que a alguien le conmovió la situación de salud que te llevó a un hospital. Nadie va a la emergencia de un hospital porque quiera divertirse, porque quiera pasear. El que va a una emergencia
va porque siente que tiene una emergencia de salud y lo que necesita es un trato oportuno, un trato que debe ser decente, un trato que debe ser con el más elevado sentido de sensibilidad social, porque cuando el médico se juramenta, hace el llamado juramento hipocrático, que es el de trabajar, de poner en práctica todos sus conocimientos y todas sus habilidades para preservar la vida, para preservar la salud. Entonces se pierde eso cuando no hay un abordaje adecuado, cuando no hay un tratamiento y una atención adecuada. Quiero preguntarle, después de este preámbulo, ¿qué opinión tienen ustedes con una información que leí ayer sobre una demanda que ganó un paciente en contra del hospital Ney Arias Lora? Ese paciente fue llevado allí por politraumatismos recibidos en un accidente. Entonces, parecería ser que por una debilidad de la atención o por una mala práctica médica, tuvieron que llegar a la amputación de una pierna. Ese paciente demandó al hospital Ney Arias Lora. Obviamente eso no aconteció ahora, eso aconteció como en el 2019. Y ahora la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia del Tribunal de Primer Grado que le dio ganancia de causa y está pidiéndole al hospital Ney Arias Lora que le pague una indemnización de 10 millones de pesos a ese paciente. Mira, por eso yo digo siempre que la relación médico-paciente es importante. Cuando tú tratas a un paciente como debe tratarlo, muchas veces el paciente se puede complicar porque las complicaciones están escritas. Y es muy frecuente que en cirugía de esa envergadura, el paciente se puede infectar. Cuando hay esa relación, aparte, el paciente casi nunca llega a hacer eso de demandar al médico. Porque existe el paciente siempre ve al médico como su salvador. Y cuando tú le explicas al paciente lo que está pasando, le das ese seguimiento, que así yo le digo a ese paciente, eso te va a pasar como quiera, pero yo le digo, mira, te puede pasar por esto y esto y esto, pasó esto, vamos a tratar de salvarte esa pierna, tómate los medicamentos como tienes que tomártelo, y le explica lo que puede pasar. Esa relación se mantiene y ese paciente, con amor, las cosas mejoran. Con comprensión, las cosas siempre van a ser mucho mejor. Cuando tú le explicas a una persona, por ejemplo, muchas veces tenemos las mujeres embarazadas que son una bomba de tiempo, en cualquier momento se complican. Tú le indicas un medicamento para una infección, por ejemplo, vaginal, ella quizás la ve como algo leve. Dice, no voy a comprar esos medicamentos, pero esa infección puede complicarle el parto, puede hacer un parto prematuro, puede morirse su producto y se puede complicar ella. Pero el médico no le explicó eso. El médico le dijo, tómate ese medicamento. Ella lo encontró caro y no lo compró porque es un simple antibiótico. Tiene que explicarle esa parte. Mira, ese es el medicamento que te va a evitar a ti que tú tengas un parto prematuro, que tu niño no nazca, te va a permitir que tú no te compliques, que no se te infecte la herida, que si te vamos a hacer una cesárea, o sea, ese es el medicamento que tienes que tomártelo. Y si la paciente quizás tiene escasos recursos, hay que buscar alternativas para que ese paciente tome los medicamentos que debe tomar. Quizás ese paciente no tuvo una orientación en sí de los médicos que estuvieron ahí, quizás esa relación se rompió porque cada uno estuvo a la defensiva y eso dio al traste con que esa pierna tuviera que ser amputada. Los errores médicos están ahí. Y están escritos en los libros. Siempre hay 1% y un margen de error. De hecho, todo el que se somete a una cirugía tiene riesgo. Yo he visto cirugías leves que tú dices, no, eso lo hace cualquiera. Pero muchas veces hacen alergia a la anestesia. Y hacen un edema de glotis, hacen una parada cardiorrespiratoria. Esa simple cosa, todo tiene un riesgo alto. Todo procedimiento tiene un riesgo. Entonces eso debemos aplicarle al paciente, orientarlo, y tratarlo como debemos tratarlo el paciente, como si fuéramos nosotros mismos en ese momento. Volviendo al tema que ustedes van a abordar en este simposio, porque yo pienso que es un tema muy importante, el tema de los traumas o de los politraumas a consecuencia de accidentes de tránsito en la República Dominicana, que son ya como la cotidianidad, son los casos que ustedes ven con mayor frecuencia
en las emergencias. ¿Cómo determinar entre personas que están afectadas, que tienen diferentes niveles de afectación por un accidente, cómo determinar cuál es la persona que tiene el estado de mayor gravedad y que por vía de consecuencia es el que requiere atención más urgente para impedir, para evitar que se produzca lo más lamentable, que es la muerte? Ahí también entra lo que es el triaje. Hay un triaje también prehospitalario. En ese momento llega, por ejemplo, un personal que aborda a los pacientes cuando hay múltiples víctimas, y esa persona en esa evaluación va a determinar el paciente que tiene mayor riesgo vital o mayor riesgo de morir. Por los parámetros vitales, un paciente que tenga, por ejemplo, una hemorragia en cualquier lugar, esa hemorragia tú tienes que pararla para que ese paciente no se convierta en un paciente y que vaya a fallecer. Eso es lo primero, calmar la hemorragia. Exactamente. Y en un paciente, por ejemplo, que llegue en estado de inconsciencia, ¿cuál es la acción inmediata que deben tomar ustedes en la emergencia? En ese caso, el nivel de conciencia se valora a lo que es la escala de Glasgow. Entonces, mayormente en el caso de un politraumatizado que viene con un Glasgow deprimido, el Glasgow es una escala que utilizamos justamente para valorar el nivel de conciencia. Se valora lo que es la respuesta motor, la respuesta verbal y la respuesta ocular. Entonces, en la misma escala, si tienes menos de 9, por lo regular es un paciente que ya amerita intubación endotraqueal. Entonces, si llega un paciente politraumatizado, un paciente de trauma, por lo regular son pacientes que tienen un trauma cráneoencefálico, aunque a veces tienen trauma en otros lugares y por la hipoxemia. Yo, por ejemplo, tuve un caso de un paciente que tuvo un trauma torácico y se intubó no tanto por el trauma cráneoencefálico, sino porque el trauma torácico llegó a una hipoxemia tan severa que por hipoxemia se intubó. Pero hay casos que donde tiene una saturación normal, está saturando el 98%, que lo medimos a través del pulsímetro, ponemos un pulsímetro y medimos la saturación de oxígeno, puede estar saturando al 100%, pero ya por evaluar el Glasgow y el Glasgow está por debajo de 9, ya uno le hace su tomografía, ve que tiene un hematoma epidural, sudural, y desde que uno valora que tiene un Glasgow menos de 9, ya es un paciente que amerita intubación endotraqueal. Entonces nosotros los emergenciólogos estamos capacitados para hacer ese tipo de cosas, esos procedimientos. Ahí, el famoso ABC, que es una de las cosas principales en el triaje STAR, que es el triaje que se hace en las calles. Que el paciente, por ejemplo, esté respirando, que tenga pulso, y que esté neurológicamente estable. Neurológicamente, como te dije, cuando un paciente tiene alteración de la conciencia, no está neurológicamente estable. Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que ese paciente esté respirando, garantizar que tenga circulación, y que no tenga lesiones neurológicas. Por eso es muy importante en cualquier paciente que tenga un trauma, inmovilizar lo que es la columna vertebral con el collarín cervical. Aunque el paciente esté consciente, tenemos que limitar los riesgos con la inmovilización de la columna cervical, poniéndolo en una tabla rígida y llevándolo ya a un centro de salud. Esa es la parte prehospitalaria. ¿Qué mensaje ustedes ya para finalizar le dan a la población para que se cuide, que tomen medidas? Viene un fin de semana largo ya prontamente ahora en este mes, para que manejen y hablen con cuidado para que no tengamos todos esos accidentes de tránsito, porque de una manera u otra nadie quiere, ¿verdad?, que ver un paciente fallecer y sobre todo un familiar. Sí, a todas las instituciones, independientemente que sean estatales o no, que nos unamos todos en disminuir estos números tan desastrosos que tiene el país. Porque, como dije anteriormente, es la parte trabajadora, la parte que está en su plena edad productiva que está falleciendo. Entonces yo creo que tenemos que unirnos todos. El Estado va a hacer su parte, pero también nosotros, que no somos Estado, hacer nuestra parte, como estamos haciendo nosotros. Pero saber irnos a los clubes sociales, a las amas de casa, a donde quiera que tengamos que ir para hacer ese aporte y explicarle lo que está pasando y cómo puede prevenirse los accidentes de tránsito. Excelente. Yo pienso que las autoridades también tienen que tomar medidas con esas personas que regularmente violan las leyes de tránsito
Atención, que DGCET. muchas veces no sé si andan con documentación, porque para yo sacar una licencia tengo que tomar un curso, tomar una capacitación, y yo hasta me quemé tomando un examen. No sé si a ellos le pasa eso. Entonces es importante que esa gente se eduquen y que se tomen leyes drásticas, que las leyes sean no solamente para los vehículos de 4 gomas, que sean para todos. Que esas infracciones que frecuentemente suceden, y que tomen conciencia, por favor, los motoristas, por ejemplo, porque es a la vida de ellos que va a afectar. Claro. Es a ellos directamente, es a sus familias. No es al que ande en un carro que te va a chocar, o que tú lo chocaste, pero tú eres el que va a caer por allá. Es a tu familia que vas a afectar, a tu vida, lamentablemente. Tomemos conciencia y vamos a poner cada uno ese grano de arena para que esto disminuya. Doctor Marino, ¿un mensaje final? Bueno, justamente concuerdo con el presidente de la sociedad. O sea, este es un problema que debemos de intervenir todos, debe intervenir la comunidad, y sobre todo, yo siempre digo que lo más importante es la prevención, porque yo como emergenciólogo, cuando llega el paciente ya politraumatizado, por más que yo le quiera dar una asistencia, hay casos que tienen daños que a veces son irreversibles. Entonces es muy importante la prevención, siempre utilizar cascos, siempre respetar la ley de tránsito, siempre respetar nuestras autoridades, no manejar de manera temeraria y evitar de todas maneras de tener siempre un accidente. Ok, vamos a recordar la hora en la que va a ser desarrollado este simposio sobre traumas el sábado 20 de abril en la Plaza de la Salud. Sí. La hora a la que inicia y a la que termina. En el Salón Delgado Villini, empieza a las 9 de la mañana. Es totalmente gratis. Una actividad en que tienen muchos exponentes nacionales e internacionales. Es totalmente gratis, porque el objetivo es aportar a que estos números disminuyan, y por eso nosotros incluimos ahí todo el que trabaja en trauma. Bueno, el doctor Gracias. Jairo González, presidente de la Asociación Dominicana de Emergenciólogos, y el doctor Marino Estrella, emergenciólogo, ambos, gracias por haber estado con nosotros, tratando un tema sumamente importante para el país, y ojalá de verdad que las autoridades se sumen para crear las políticas necesarias. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Buen fin de semana, y será este lunes, José Tomás, que tendremos pues otra entrega aquí en este Matutino Su Mundo. Señores, cuídense mucho. Bye bye.